Jason, let me tell them to turn up. Okay. Buenos días, bienvenidos. Les queremos recordar, por favor, que apaguen sus celulares. Muchas gracias. ¿Quién es ese que camina en las aguas? ¿Quién es ese que a los sordos hace oír? ¿Quién es ese que a los muertos resucita? ¿Quién es ese que su nombre quiero oír? Es Jesús, Dios y hombre que nos guía con su luz. Es Jesús, Dios y hombre que nos guía con su luz. ¿Quién es ese que a los mares obedece? ¿Quién es ese que a los mudos hace hablar? ¿Quién es ese que da paz al alma herida y pecados con su muerte perdonó? Es Jesús, Dios y hombre que nos guía con su luz. Es Jesús, Dios y hombre que nos guía con su luz. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios,
reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdona nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso. Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Señor Dios, que unes en un mismo sentir los corazones de tus fieles, impulsa a tu pueblo a amar lo que mandas y a desear lo que prometes, para que en medio de la inestabilidad del mundo estén firmemente anclados nuestros corazones donde se halla la verdadera felicidad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro del profeta Isaías. Esto dice el Señor a Sebna, mayordomo de palacio. Te echaré de tu puesto y te destituiré de tu cargo. Aquel mismo día llamaré a mi siervo, a Eliacín, el hijo de Hilcías, le vestiré tu túnica y le ceñiré tu banda, y te traspasaré y le traspasaré tus poderes. Será un padre para los habitantes de Jerusalén y para la casa de Judá. Pondré la llave del palacio de David sobre su hombro. Lo que él abra, nadie lo cerrará. Lo que él cierre, nadie lo abrirá. Lo fijaré como un clavo en muro firme, y será un trono de gloria para la casa de su padre. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Al salmo responsorial vamos a responder: Señor, tu misericordia es eterna, no abandones la obra de tus manos. Señor, tu misericordia es eterna, no abandones la obra de tus manos. Te doy gracias, Señor, de todo corazón. Delante de los ángeles tañeré para ti. Me postraré hacia tu santuario, daré gracias a tu nombre. Señor, tu misericordia es eterna, no abandones la obra de tus manos. Por tu misericordia y tu lealtad, porque tu promesa supera a tu fama, cuando te invoqué me escuchaste, acreciste el valor en mi alma. Señor, tu misericordia es eterna, no abandones la obra de tus manos. El Señor es sublime, se fija en el humilde y de lejos conoce al soberbio.
Señor, Señor, tu misericordia es eterna, no abandones la obra de tus manos. Señor, tu misericordia es eterna, no abandones la obra de tus manos. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Qué inmensa y rica es la sabiduría y la ciencia de Dios. Qué impenetrables son sus designios e incomprensibles sus caminos. ¿Quién ha conocido jamás el pensamiento del Señor o ha llegado a ser su consejero? ¿Quién ha podido darle algo primero para que Dios se lo tenga que pagar? En efecto, todo proviene de Dios, todo ha sido hecho por Él y todo está orientado hacia Él. A Él la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya, 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 aleluya. Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Que los poderes del infierno no podrán vencer. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, cuando llegó Jesús a la región de Cesarea de Filipo, hizo esta pregunta a sus discípulos: ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos le respondieron: unos dicen que eres Juan el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o alguno de los profetas. Luego les preguntó: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Simón Pedro tomó la palabra y le dijo: Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Jesús le dijo: Tú, Simón, hijo de Juan, porque esto no te lo ha revelado ningún hombre, sino mi Padre, que está en los cielos. Y yo te digo a ti que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Los poderes del infierno no prevalecerán sobre ella. Yo te daré las llaves de los cielos. Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado. Y les ordenó a sus discípulos que no dijeran a nadie que él era el Mesías. Palabra del Señor. Queridos hermanos y hermanas, en este Evangelio escuchamos este diálogo interesante entre Jesús y sus discípulos. Y Jesús pregunta a sus discípulos: ¿quién dicen que soy yo? ¿Qué es que dicen ellos? Entonces, los discípulos responden que la gente dice que eres Juan el Bautista, otros Elías, algunos dicen Jeremías o alguno de los profetas. Esta pregunta es una pregunta clave. ¿Quién es Jesús? ¿Quién es Jesús para el mundo y quién es Jesús para nosotros? Jesús para mí. A lo largo de la historia, otras personas han propuesto sus respuestas, que Jesús es un filósofo, Jesús es un gran maestro de la moral, Jesús es un gran pensador, Jesús es un profeta o un revolucionario político o uno que vivió hace 2000 años y que supuestamente hizo milagros.
Pero sabemos que todas estas respuestas son falsas, que Jesús no es simplemente un profeta, no es simplemente un filósofo, no. La clave, Jesús es en primer lugar el Mesías, el Hijo de Dios, como dijo ciertamente San Pedro. Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, es la segunda persona de la Santísima Trinidad. Entonces, esto es la respuesta correcta, esta que dijo San Pedro. Entonces, Jesús pregunta a nosotros también, ¿quién dices que soy yo? ¿Quién es Jesús para mí? Entonces, si nuestra respuesta es que Jesús es una de estas otras personas, que es un revolucionario, un filósofo, algo así, entonces la respuesta para nosotros sería algo simplemente de una curiosidad, algo que realmente no importa mucho, es alguien que vivió hace 2000 años. Jesús no es nadie importante, pero si la respuesta en cambio es que Jesús es para mí mi Salvador, es el Mesías, es el Hijo de Dios que vino hace 2000 años para salvar el mundo, entonces eso cambia todo, eso cambia nuestra vida, porque eso danos una orientación decisiva de quién es Jesús para mí, que Jesús es mi Salvador. Entonces, nuestra respuesta a esta pregunta es clave porque determina muchas cosas en nuestra vida. ¿Cómo es que nosotros pensamos? ¿Cómo es que nosotros manejamos en la sociedad? ¿Cómo es que nosotros trabajemos? ¿Cómo es que nosotros criamos nuestros hijos? ¿Cómo es que nosotros tenemos una relación con la iglesia y con los demás? Porque si nosotros somos salvados por Jesucristo, entonces eso cambia muchas cosas en nuestra vida. Y decir que Jesús es verdaderamente el Mesías significa que nosotros debemos conocer a Jesús, amar a Jesús, servir a Jesús. Entonces esto determina muchas cosas. Ser cristiano no es simplemente pertenecer a una sociedad, pertenecer a una asociación, como un sindicato, o yo soy miembro de no sé, tal supermercado y tengo mi tarjetita que puedo recibir un descuento o algo así cuando voy a las compras. No es así. Ser cristiano es algo interior a nosotros. No es simplemente ser un miembro de algo, de una asociación de personas. Ser cristiano significa conocer y amar a Jesús en primer lugar. Entonces, el Papa Benedicto XVI, en su encíclica sobre el amor de Dios, Deus Caritas Est, él escribe esto que me parece que es muy profundo y tiene que ver con esto que estoy diciendo. Y él dice, no se comienza a ser cristiano por una decisión ética o una gran idea, sino por el encuentro con un acontecimiento, con una persona que da un nuevo horizonte a la vida y con ello una orientación decisiva. O sea, ser cristiano no es simplemente una idea, es conocer quién es Jesús. ¿Amo yo a Jesús? ¿Conozco a Jesús? ¿Soy un servidor de Jesús? Porque si esto es así, entonces estamos en el camino derecho. Pero si no es así, entonces nuestra vida como católico entonces no tiene mucha importancia. Simplemente decir que nosotros somos católicos, pero no tener esta relación personal con Jesucristo, entonces no significa mucho. Y tenemos que combatir esta idea de ser simplemente culturalmente católicos o culturalmente cristianos. No, ser cristiano significa amar a Jesús y saber quién es Jesús para mí, que Jesús viene a mi corazón, que soy cristiano por medio de mi bautismo, en que soy incorporado en la iglesia y que la gracia santificadora de Jesucristo está en mí, que realmente yo estoy llamado a conocer y amar y a servir a Jesús. Entonces, esta respuesta correcta de Simón Pedro decidió muchas cosas para él, porque como sabemos, San Pedro después sería el príncipe de los apóstoles. Iría a Roma, donde ahí fui también crucificado, y ahí fundó los inicios de la iglesia. Por eso, hoy el centro de nuestra iglesia católica es en Roma, porque ahí Pedro fue y fue martirizado en una cruz. Entonces, para Pedro,
por medio de este encuentro con Jesús, eso determinó el resto de su vida, que significaría que él iba a ser los más grandes de los misionarios de Cristo y que iba incluso a ser martirizado él mismo. Entonces ahí empieza la iglesia con Simón Pedro, como escuchamos hoy, que Jesús dijo a Simón Pedro que él tenía esta lucidez, que tenía esta idea clara, que Jesús es el Hijo de Dios, el Mesías. Entonces Jesús dijo a él, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, los poderes del infierno no prevalecerán sobre ella. Entonces nosotros sabemos que por medio de Pedro, de este fundamento, de esta columna de la verdad, sabemos que en la Iglesia Católica tenemos la verdad completa, porque ahí Jesús fundó la Iglesia sobre esta piedra, quien era Pedro, y ahí es que tenemos la verdad. Ahí en la Iglesia encontramos a Jesús. Si nosotros queremos conocer a Jesús, vamos a la Iglesia, porque ahí escuchamos la palabra que es proclamada e interpretada. Ahí encontramos a Jesús en los sacramentos. Ahí encontramos a Jesús especialmente en la Santísima Eucaristía, en la oración comunitaria, la oración litúrgica. Es en la iglesia que nosotros podemos conocer y amar a Jesús. Entonces, sé que en estos tiempos un poco difíciles podemos sentir esta tendencia de alejarnos de la iglesia, que la iglesia parece que no tiene mucho impacto en nuestra vida, que nosotros no podemos estar adentro, que estamos un poco alejados. Pero es justamente en este momento que nosotros necesitamos más de la iglesia, necesitamos más de los sacramentos, necesitamos más de la oración, más de la confesión, ¿no? Porque ahí encontramos a Jesús. En la iglesia que Jesús fundó, ahí lo encontramos. Entonces, queridos hermanos y hermanas, pensamos un poco en esto. ¿Quién es Jesús para mí y cómo puedo estar más a conocerlo y amarlo por medio de su iglesia que fundó? Sabemos que la iglesia tiene esta completa verdad, ¿no? No es que las iglesias o comunidades protestantes o estas sectas no tienen nada de la verdad, pero no tienen la verdad completa, porque Jesús no fundó esas iglesias. Jesús fundó esta iglesia católica que es fundada sobre esta roca que es Pedro. Y sabemos que en Pedro, y ahora el Papa Francisco, quien es Pedro para nosotros, el Papa que tiene esta autoridad, ahí es que tenemos la columna y el fundamento de la verdad. Y ahí encontramos realmente a Jesús, el depósito de la fe que Jesús entregó a su iglesia. Ahora la podemos recibir por medio de su iglesia. Entonces, queridísimos hermanos y hermanas, pedimos hoy esta gracia de conocer a Jesús realmente y pensar, ¿quién es Jesús para mí? Y así tener la gracia también de amarlo y servirlo. Entonces, que esto sea la gracia que nosotros pedimos, de poder conocer a Jesús, amar a Jesús y servir a Jesús, especialmente por medio de su Santa Iglesia Católica. Nos ponemos de pie. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado
en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día, según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. En nuestro deseo de que el mundo avance hacia el reino de Dios, invoquemos con confianza la luz y la fuerza del Señor, pidiéndole que escuche nuestras oraciones. Por nuestros obispos y nuestros sacerdotes, para que ejerciendo con alegría el ministerio de pastores que se les ha encomendado, puedan guiarnos como una respuesta a tu Hijo. Tú eres el Mesías, el Hijo del Dios vivo. Oremos al Señor. Te rogamos, Señor. Por todos los que nos han consagrado su vida a tu servicio, para que sean un testimonio de dedicación, fidelidad y alegría, y que los jóvenes tengan la misma disposición a seguirte. Oremos al Señor. Te rogamos, Señor. Por los pobres, los indigentes y aquellos que sufren, para que puedan encontrar en nosotros la verdadera hermandad y recurran a nuestra ayuda. Oremos al Señor. Te rogamos, Señor. Por el fin de esta pandemia, que el Señor nos libre del daño físico y espiritual que ha causado en el mundo. Oremos al Señor. Te rogamos, Señor. Por nuestros familiares y amigos difuntos, para que Dios les dé la bienvenida en su presencia. Por Alberto y Marta Escarpita, que descansen en paz. Oremos al Señor. Te rogamos, Señor. Dios bueno y misericordioso, responde a nuestras oraciones y peticiones, y danos esperanza ante las pruebas de la vida. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Ahora, Señor, te vengo a entregar mi risa, mi llorar, mi gozo y mi dolor. Ven y lléname de ti, tu fuego hazme sentir, envuélveme en tu amor. Fortaléceme, ilumíname, en tu nombre envíame. bendito sea Dios. mi Dios. Bendito sea, Señor Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generoso diario. Él será para nosotros pan de vida. Señor, aquí estoy, mi vida hoy te entrego, mi corazón te doy. Nuestro ejemplo a seguir, María dijo sí, contigo siempre fiel. Hoy Bendito seas, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad. Ahora te exaltamos, Él será para nosotros bendito. fortaléceme, ilumíname, tu nombre envíame, Señor mi Dios. Señor, quiero servirte, Señor,
Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Señor, que con un mismo y único sacrificio adquiriste para ti un pueblo de adopción, concede propicio a tu iglesia los dones de la unidad y de la paz, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor nuestro, porque naciendo restauró nuestra naturaleza caída, padeciendo en la cruz, borró nuestros pecados, resucitando de entre los muertos, nos proporcionó el acceso a la vida eterna, y ascendiendo hasta ti, Padre, nos abrió las puertas del reino de los cielos. Por eso, unidos a la multitud de los ángeles y de los santos, te aclamamos llenos de alegría. Santo, 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 Dios del universo, llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan y dando gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dando gracias te bendijo y lo pasó a sus discípulos diciendo: Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos, para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu Iglesia, y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo, llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los mártires, y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero.
Confirme en la fe y en la caridad a tu Iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor, el Papa Francisco, a nuestro obispo Myron, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo. A nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con su espíritu. Cordero de Dios, que quites el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quites el pecado del mundo, Ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme.
salvación en el Father, Son, Holy Spirit. Amén. Que Dios le bendice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El cuerpo de Cristo. 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 El cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo. Que Dios le bendice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que soy yo. Cuerpo de Cristo. ¿Quién dice El cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo. ¿Quién dice que soy yo? ¿Quién dice que soy El cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo. ¿Pueden sentarse?
Oremos. Te pedimos, Señor, que la obra salvadora de tu misericordia fructifique plenamente en nosotros y haz que con la ayuda continua de tu gracia, de tal manera tendamos a la perfección, que podamos siempre agradarte en todo, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Buenos días. Buenos días. Buenos Padre. días. Tengo un anuncio a partir del viernes 4 de septiembre, aquí en la plaza, vamos a experimentar los milagros de Jesús con PowerPoint, presentaciones de PowerPoint. Va a durar 1 hora, todos están invitados. Traiga su silla más cómoda, traiga su Biblia y acompáñenos a descubrir el tesoro del mensaje de Jesús a través de los milagros. Van a ser 10 o 12 viernes, ¿verdad?, consecutivos. Entonces los esperamos a partir del 4 de septiembre, viernes, 7 de la noche. Voy a dar algunos papelitos yo mismo. Me voy a poner allá. Ya puse unos aquí en esta mesita por si quieren agarrarlos, ¿verdad? Y también ahí en el centro, donde está el sanitizer, ahí arriba va a haber otros papeles. Gracias. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, desciende sobre ustedes y permanece para siempre. Amén. Pueden ir en paz. Demos gracias. Me enseñarás el sendero de la vida, me saciarás de gozo en tu presencia, de alegría perpetua a tu derecha, de alegría perpetua a tu derecha. Protégeme, Dios mío, protégeme, Dios mío. Refugio en ti, protégeme, Dios mío, protégeme, Dios mío, sin ti todo es mal. Me enseñarás el sendero de la vida, me saciarás Que tengan un buen día. Adiós. en tu presencia, de alegría perpetua a tu derecha, de alegría Todopoderoso, perpetua a en el nombre del tu Padre, derecha. Por eso se me alegra el corazón, se gozan mis buen día. entrañas. Por supuesto, que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanece para siempre. De nada. Ustedes también. Enseñarás el sendero de la vida, Adiós. Nos vemos. me saciarás de gozo en tu presencia, de alegría Hi. Oh, thank you. Thank you. God bless you. Adiós. Que tengan un buen día. alegría perpetua a tu derecha. Adiós. Que tengan un buen día. Adiós. Hi. Good morning. How are you?